Bienvenidos. Mi nombre es Martín Lozano y en esta serie de videos que tiene por título Ya entendí, pretendo explicar temas de finanzas, estadística y programación en R. En esta ocasión voy a hablar de las bandas de Bollinger en un contexto de trading financiero. Básicamente lo que pretendo hacer es explicar la herramienta, a qué nos referimos con las bandas de Bollinger, qué son, para qué se utilizan y cómo pueden utilizarse en la práctica para poder tomar decisiones de compra y de venta en el mercado accionario. Para ello voy a utilizar Yahoo Finance, la página de Yahoo Finance, porque cuenta con la facilidad de ilustrar los precios de las acciones de una forma muy buena, muy interactiva, y también tiene la posibilidad de incorporar las bandas de Bollinger entre otros indicadores de análisis técnico que son comúnmente utilizados por traders en el mercado. Entonces, vamos allá directamente. Veamos. Tenemos aquí, bueno, así es como aparece por default cuando tú buscas una acción en Yahoo Finance. De hecho, aparecen las bandas de Bollinger como default. En este momento las voy a ocultar para ir explicando paso a paso lo que tenemos aquí. Entonces las oculto así. Bien, entonces lo que tenemos ahora es básicamente un gráfico de líneas, de línea temporal, de serie de tiempo, del precio de la acción de Apple. En particular, lo que tengo es el precio de cierre de Apple en los últimos meses, desde febrero del 2025 hasta el día de ayer. Seguramente aquí lo tengo hasta el día, hasta el día 31 de octubre del 2025. Entonces, desde febrero del 2025 hasta el 31 de octubre del 2025. Bien, puedo tener una serie de tiempo más extendida. Aquí abajo tienes las opciones de un día, 5 días, un mes, 3 meses, y así sucesivamente. En este caso yo lo tengo ajustado para prácticamente todo lo que va del año 2025, desde febrero hasta el final de octubre del 2025. Muy bien. Tiene la particularidad de que puedo observar exactamente cuál fue el precio de cierre a una fecha en particular con este sistema de coordenadas, lo cual es bastante útil. Es el precio de Apple. Muy bien. Ahora voy a mostrar las bandas de Bollinger. Ahora mismo las tengo ocultas, pero con esta opción las muestro. No las he definido. Básicamente las bandas de Bollinger están compuestas por 3 componentes. Junto con otros indicadores de análisis técnico, las bandas de Bollinger ofrecen al inversionista o al trader una forma de poder guiar sus decisiones de compra y de venta. Lo que voy a decir a continuación no es en ninguna manera una recomendación de inversión. Simplemente voy a enfocarme en el concepto de las bandas de Bollinger y a explicar cómo se pueden utilizar para justificar, para guiar decisiones de compra y de venta en el mercado accionario. Si tú ves el texto de bandas de Bollinger, Bollinger Bands, tiene entre paréntesis un 20, un 2, un MA y una Y. Estas son parámetros que pueden ser cambiados. Yo las voy a dejar tal y como están, así es como aparecen por default. El 20 representa los días previos que se utilizan para poder hacer los cálculos de la banda de Bollinger. 20 días antes se consideran para poder tomar esta metodología y calcular las bandas. El 2 se refiere a 2 desviaciones estándar.
Voy a explicar brevemente más a continuación que las bandas de Bollinger básicamente tienen una banda alta y una banda baja, una banda inferior y una banda superior. Y estas bandas están definidas por una diferencia de desviaciones estándar. Se les suma desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo de la media, y así es como puedes tener estas bandas. Lo explicaré más adelante. El MA representa Moving Average o promedio móvil. El promedio móvil es otra parte, otro segmento, otra parte de las bandas de Bollinger. No solamente tienes la banda superior y la banda inferior, sino que también tienes una línea en medio. Bueno, esa línea de en medio en realidad es un promedio móvil. Bien, esa es el MA. Hay distintas formas de calcular el promedio móvil. En este caso el MA se refiere a que estoy considerando el promedio móvil más simple. No es ningún caso exponencial o algo por el estilo. Es un promedio móvil simple. De nuevo se toman las últimas 20 observaciones para calcular este promedio móvil. Cuando digo observaciones me refiero a días en este caso. Y la Y, el último parámetro que aparece ahí, representa que estoy considerando el precio de cierre para poder hacer estos cálculos, tanto de la media como de las desviaciones estándar. Estos parámetros, insisto, se pueden cambiar, pero yo los voy a dejar así tal y como aparecen ahí. Ahora, sobre las desviaciones estándar. Bueno, tú tienes esta media, este promedio móvil que está aquí en blanco, justo a la mitad de las bandas de Bollinger. Básicamente en el procedimiento para calcular las bandas se toma la media y se suman dos desviaciones estándar hacia arriba y se restan dos desviaciones estándar hacia abajo para poder calcular el rango de los límites de las bandas de Bollinger. Estadísticamente esto sería equivalente a considerar el 95% de los posibles valores dentro de estas bandas. Esa es un poco la idea detrás de estas bandas de Bollinger, tratar de ajustar las bandas en función de la volatilidad histórica del precio de la acción, en este caso de Apple. Con lo cual, puedo ya decir con mayor confianza que estas bandas de Bollinger pueden ser una buena indicador sobre la volatilidad que esperamos del precio de la acción de Apple. Y creo que es una de las principales aportaciones de las bandas de Bollinger, que pueden medir de manera dinámica con un procedimiento simple, no es muy complejo, desviaciones estándar, estas diferencias en la volatilidad del precio de Apple a través del tiempo. Como ves, esta volatilidad va cambiando. Voy a ubicar un día, por ejemplo, este periodo, un periodo que empieza entre el 18 de junio del 2025 y el 30 de junio del 2025. Es un periodo en donde las bandas de Bollinger son muy angostas. Eso significa que en este periodo se espera una baja volatilidad. Una baja volatilidad implica que el precio de la acción de cierre de Apple no variaría demasiado. Y efectivamente, por construcción podemos ver que el precio de cierre de Apple no varía demasiado. Sin embargo, voy a tomar otro punto, por ejemplo, tal vez, del 22 de abril del 2025, en donde las bandas de Bollinger son anchas. Y esto sugiere una alta volatilidad del precio de la acción de Apple. Y efectivamente, en este periodo simplemente pasó un poco antes, algunos días antes, estuvo en 367 y un poco después $213, con lo cual
pues sí hubo una variación importante durante esos días. Con lo cual ya tenemos una primera forma de interpretar las bandas de Bollinger, estos cambios en la volatilidad a través del tiempo. ¿Esto de qué puede servir ya al trader que está pensando en tomar decisiones de compra y de venta? Bueno, pues puede servir para poder anticipar los cambios en los precios que podría tener la acción en el futuro. Si las bandas de Bollinger se están ensanchando, se están haciendo más amplias, bueno, y si toma una decisión de compra o de venta en ese momento, pues esperaría que el precio de la acción sufriera un cambio de precio significativo en el futuro cercano. Eh, por el contrario, si estas decisiones de compra y de venta las hace cuando tienes unas bandas de Bollinger angostas, pues se espera que en el futuro cercano la volatilidad, el precio de la acción no varíe demasiado. ¿Esto se cumple todo el tiempo? Bueno, pues no necesariamente. Es decir, estos indicadores técnicos o de análisis técnico no son perfectos para nada. Eh, y peor aún, cuando se utilizan o se interpretan por una persona, pues la persona tiene sesgos, la persona puede creer ver cosas donde no las hay o querer ver cosas donde no hay evidencia. En fin, una persona puede tener ese tipo de sesgos en la interpretación. La forma de solucionar esto es utilizando un modelo, un algoritmo que pudiera aprender sobre las condiciones bajo las cuales la lectura de un análisis técnico da lugar a buenas decisiones de inversión o malas decisiones de inversión, entrenar a ese algoritmo con suficiente información y probarlo naturalmente hasta que tengas un robot trader que pueda tomar decisiones basadas en información, por ejemplo, de los indicadores de análisis técnico. Yo tengo un robot que, que hace precisamente eso. Está programado en Python. Es un robot muy sencillo. De hecho, demasiado sencillo, diría yo, pero funciona. Voy a hablar de este robot trader un poco más adelante, cuando tengamos más información sobre cómo funciona este tema, ¿no? Pero hablaré de eso. Bueno, ¿qué más? Bueno, es importante entonces observar no solamente el nivel de las bandas de Bollinger, es decir, el máximo y el mínimo, sino también esta tendencia de si van aumentando, haciéndose más anchas o haciéndose más angostas. Eso puede dar, insisto, información para el trader sobre lo que podría esperar en el futuro. Muy bien. Voy a hablar de el promedio móvil, la línea que está en medio de las bandas de Bollinger. Si yo me pongo aquí Yahoo Finance la muestra con mayor claridad, pero es esta línea blanca. La verde es el precio de cierre de Apple, y aquí estoy mostrando los tres componentes de las bandas de Bollinger: el límite superior, el inferior y el promedio móvil. Bueno, el promedio móvil es lo que nos puede ayudar a tener una señal de compra o de venta, en pocas palabras. ¿Por qué el promedio móvil tiene esta particularidad o característica o uso de poder mandar la señal en tiempo y de hecho en dirección
sobre si se anticipa una subida o una bajada en el precio de la acción. El punto con el promedio móvil es que utiliza información del pasado para poder tener una idea de cómo se comportaría el futuro. Esta no es una idea muy difícil de comprender o de creer, porque sabemos en estadística, en econometría, que los precios de las acciones tienen un componente autorregresivo. De hecho, tienen un fuerte componente autorregresivo de orden 1. Eso es sin duda. Eh, lo podemos comprobar fácilmente porque cuando, cuando calculamos la autocorrelación de una serie de tiempo de precios accionarios, claramente muestra que hay una autocorrelación significativa de orden 1. Y cuando hacemos el cambio porcentual de esos precios, que sería el equivalente a extraer la tendencia, nos quedamos con una serie estacionaria y esa serie estacionaria representa los rendimientos de la acción. Con lo cual, bueno, esto es parte de la evidencia de que los precios accionarios tienen un componente autorregresivo de orden 1 y eso está vinculado, al menos de una manera indirecta, de que el promedio móvil sí que puede tener cierto poder predictivo sobre al menos la dirección que va a tomar el precio de la acción en el futuro. Con lo cual no es una cosa sin fundamento, tiene un fundamento, pero también debo de decir que como estas son estimaciones, pues tienen error. Y eso significa que no son infalibles. Y eso significa que pueden fallar. Entonces, de nuevo, cuando una persona está estudiando esto y tratando de hacer una lectura, pues puede tener sesgos, tal y como lo expliqué antes, y la solución es la misma. Es decir, si tú entrenas un modelo para que pueda aprender sobre bajo qué condiciones este tipo de indicadores funciona, pues podríamos tener mejores posibilidades de menos equivocaciones en las decisiones de compra y de venta en este contexto de trading financiero. Así es, pero en este momento estamos pensando como una persona y te estoy explicando cómo se interpreta este indicador. Bueno, regresando al promedio móvil, la forma en la que podemos identificar las señales de compra y de venta son las siguientes. Voy a tomar una fecha aquí, por ejemplo esta que está por aquí. Esta es el 2 de abril del 2025. El 2 de abril del 2025, el precio de la acción de Apple, el precio de cierre de hecho, cruzó de arriba hacia abajo al promedio móvil. Hubo un cruce de arriba hacia abajo del promedio móvil. Y esa es una señal de venta. Cuando sucede lo contrario, cuando el precio de la acción cruza de abajo hacia arriba al promedio móvil, es una señal de compra. Vamos a ver si funciona. Bueno, elegí esto un poco ad hoc. En este caso, este día 2 de abril del 2025 hay una señal de venta. Y eso significa que estaría vendiendo a 219,30. Y lo que pasó en los días siguientes fue, pues efectivamente, el precio de la acción efectivamente bajó hasta, bueno, yo aquí veo 169,52.
Es verdad que luego subió, este, pero la siguiente señal, la señal de compra, pasó el 22 de abril del 2025, con lo cual sí que hay un diferencial de precios que podría explotar para mi beneficio. En particular, bueno, no lo veo aquí está, de 220 aproximadamente, 218 creo que había dicho, de venta, y una compra aquí está, 203,55. Bueno, entonces, en este caso, pues sí funcionó. Es decir, hay otras señales en donde son un poco más confusas. Por ejemplo, mira, este periodo en donde tenemos una banda de Bollinger muy angosta, hay señales muy continuas de compra y de venta. El precio de la acción de Apple cruza frecuentemente el promedio móvil en unas bandas de Bollinger muy angostas, y esto es algo confuso, ¿no? Voy a darte una un poco más clara. Por ejemplo, esta. Aquí tenemos el 8 de mayo del 2025. En el 8 de mayo del 2025 tienes una situación en donde el precio de la acción cruza de abajo hacia arriba al promedio móvil. Y esto es una señal de compra. Con lo cual estaríamos comprando, ahí lo veo, a 209. Y lo que pasó en los días siguientes fue que el precio de la acción de Apple efectivamente subió. Y la siguiente señal, que es una señal de venta, pasó el 9 de septiembre del 2025 y sugiere una venta de 230,64. Con lo cual hay un diferencial de precios que representaría una ganancia de capital de 210 que compré a 230 aproximadamente, o 231 que vendí. Entonces, bueno, funciona, sí funciona. En todos los casos, no en todos los casos. Hay señales confusas, sí que las hay, pero también hay señales claras, ¿no? Vamos a ver el día de hoy, porque, bueno, una cosa es ver la historia y otra cosa es ver lo más reciente, ¿no? Por ejemplo, el dato más reciente que tengo es, ya lo había comentado, es del 31 de octubre del 2025. Y al 31 de octubre del 2025, el precio de la acción, bueno, lo dice incluso afuera del gráfico, es 270. Eh, lo veo dentro del gráfico y afuera del gráfico porque es el último precio reportado. 270. Y creo que la pregunta es, bueno, hoy tengo información hasta el 31 de octubre. ¿Qué haces? ¿Compras, vendes o no haces nada? De hecho, esa es una tercera alternativa, no hacer nada. Yo insisto en esta idea que esta no es una eso no es una recomendación de inversión, pero puedo contestar en base a la lectura de las bandas de Bollinger. Y voy a tratar de ser consistente con lo que dije antes. Pues mira, al 31 de octubre del 2025, yo no haría nada. Y puedo ser más específico. Yo no haría nada porque de hecho, de acuerdo a mi análisis, voy tarde en la compra. Yo aquí veo una señal de compra en donde el precio de la acción de Apple cruza de abajo hacia arriba al promedio móvil. Y esto sucedió el 17 de octubre del 2025. Yo hubiera comprado, de acuerdo a lo que me dicen las bandas de Bollinger,
a la forma en la que lo estoy interpretando, yo hubiera comprado el 17 de octubre del 2025, pero al día de hoy, con información hasta el 31 de octubre, ya no compro. Por eso dije que ya iba tarde en la compra. Si hubiera comprado el 17 de octubre del 2025, hubiera comprado a 254. Y ahora mismo tenemos un precio de 270, con lo cual ya tendría una ganancia de capital en caso de vender. Si yo hubiera comprado el 17 de octubre del 2025, al 31 de octubre todavía no vendería. Todavía no vendería. Y la razón por la cual todavía no vendería sería porque pues veo que el precio de la acción está muy pegado al límite superior de la banda de Bollinger. Es decir, todavía parece que está un poco lejos de cruzar hacia abajo al promedio móvil y marcar una señal de venta. Con lo cual, si hubiera comprado el 17 de octubre, todavía tendría mis acciones conmigo. Porque todavía no hay una señal de venta. El hecho de que el precio de la acción esté en el límite superior de la banda de Bollinger, y aparte que las bandas de Bollinger se han venido haciendo más anchas a partir del 17 de octubre, pues me da una indicación de que el precio va a seguir fluctuando de manera más drástica, más volátil en el futuro cercano. Con lo cual incluso es posible que aumente un poco más de 270. Sí. Y creo que así puede ser porque el precio de la acción, insisto, todavía no está cerca de marcar una señal de venta de acuerdo al promedio móvil que está dentro de las bandas de Bollinger. Por esas razones, yo diría, hoy no compro. Esperaría hasta la siguiente señal de que me indique las bandas de Bollinger. Bien. Hay una cosa que quisiera agregar. Si echas un vistazo a la historia, podrás ver que en muy pocas ocasiones el precio de la acción sale fuera de las bandas de Bollinger. Por ejemplo, aquí sale, ¿no? Digamos que rebasan las bandas, la banda inferior en esta parte, y en esta parte rebasa la banda superior, aquí también, pero es muy poco frecuente. El hecho de que sea muy poco frecuente, pues es una buena indicación de que estas dos desviaciones estándar que estoy utilizando para crear la banda de Bollinger es una buena calibración del indicador técnico, ¿no? Porque efectivamente estoy capturando estos máximos y mínimos bastante bien a través del tiempo con estas dos desviaciones estándar que hacia arriba y dos desviaciones estándar hacia abajo de la media, ¿no? Ok, bien. Bien, bueno, pues esa es la interpretación de las bandas de Bollinger. Ahora quisiera mostrarte brevemente este robot trader que está hecho en Python y que está disponible en mi página de Quantitative Finance with R.
no es la intención este, explicarlo, pero sí mostrarte cómo los algoritmos pueden tomar decisiones de compra y venta bajo condiciones incluso difíciles. En este gráfico está dividida el precio de cierre de la acción de Apple por una línea vertical roja. Del lado izquierdo de la línea roja son datos que utilizo para entrenar al modelo, y del lado derecho de la línea roja son datos que utilizo para evaluar al modelo o al algoritmo que estoy utilizando en este robot trader. Una cosa particularmente interesante en este robot es que estoy tratando de evaluar el desempeño del robot en unas condiciones muy desfavorables, porque el precio de la acción en ese periodo en particular pasó de 170 a 125 posiblemente, con lo cual era una caída libre prácticamente. Y esto es una situación difícil para poder hacer rendimientos. Es mucho más fácil hacer rendimientos cuando la tendencia es positiva. Aquí es un poco más difícil. Bueno, la intención es ver si el modelo, el algoritmo puede tomar buenas decisiones de compra y de venta y hacer dinero en esta situación difícil. Entonces, aquí tengo pues mucho análisis por si a alguien le interesa explorar este robot a detalle. Los códigos están disponibles si le das clic en code. Veamos. Aquí está. Aquí está. Este es el resultado final del robot. Este es el periodo de prueba. Lo que había mostrado en donde el precio de la acción iba hacia abajo. Y estos son los rendimientos acumulados en ese periodo en particular, siguiendo la estrategia que me indica el robot. Por cierto, el robot solamente utiliza promedio móvil para poder tomar decisiones. Lo entrené con distintos plazos del promedio móvil. No utilicé bandas de Bollinger. Tal vez si las uso, este resultado podría ser incluso mejor. Pero bueno, si solamente considero promedios móviles de distintos tamaños, distintos plazos, este es mi resultado. Estoy asumiendo que al inicio estoy invirtiendo $1 y bueno, entre mediados de agosto y principios de septiembre no me fue muy bien, perdí dinero. Empecé con $1 y termino con 95 centavos, pero con un poco de paciencia a partir de los principios de septiembre del 2022 y hasta a los principios de enero del 2023, el robot estuvo ganando dinero de una manera pues buena, considero. Los periodos en donde tienes una línea plana son periodos en donde el robot decidió no entrar al mercado. Pero las veces que entra al mercado, normalmente lo hace en el tiempo correcto, en el momento indicado, y registra rendimientos positivos. Tanto así que empecé con $1 y terminé aproximadamente con $1.17 en unos pocos meses. Y en un periodo, insisto, en donde el precio de la acción de Apple iba hacia abajo, con lo cual pues funciona. Al menos este robot funciona y está disponible en caso de que lo quieran consultar. Entonces, bueno, en conclusión, vamos a concluir. Esto está dentro del tema de análisis técnico. Análisis técnico es una herramienta que tenemos en finanzas que está muy orientada hacia los traders. Los traders
Son estas personas, instituciones que hacen compra, venta de activos financieros en el corto plazo y buscan un rendimiento de corto plazo. Estos traders utilizan series de tiempo como las que vimos para poder tratar de anticipar movimientos a la alza o a la baja de estos instrumentos financieros y así tomar decisiones de compra y de venta para poder generar rendimientos de corto plazo. Estos traders no toman decisiones basados en la nada, sino que utilizan herramientas como estas, herramientas de análisis técnico como las bandas de Bollinger. Y hay muchísimas más, muchísimas más. Hay unas que ofrecen mucho más información que las bandas de Bollinger, pero bueno, esta es al menos una de ellas que considero que es simple, pero al mismo tiempo poderosa. Esta tampoco tiene como intención ser una recomendación de inversión, simplemente un video que te puede ayudar a poder leer, comprender y pues idealmente tomar mejores decisiones en caso de que te interese el uso, en caso de que seas una especie de inversionista tipo retail investor, en donde tienes tu aplicación en el celular y quieres hacer compras y ventas de acciones en una manera más informada. Bueno, este tipo de herramientas pueden ser útiles. ¿Qué más puedes hacer? Bueno, también tienes el análisis fundamental. No vimos absolutamente nada de los estados financieros de Apple. No vimos tampoco absolutamente nada de las noticias relevantes que puedan afectar a la industria en la que está trabajando Apple. No vimos absolutamente nada sobre la relación entre el mercado, el movimiento del mercado y los movimientos de la acción de Apple. Es decir, todavía dejamos afuera muchos elementos de análisis que pudieran ayudar a tomar mejores decisiones de compra o de venta. Esto es solamente decisiones basadas en un solo indicador que se llama bandas de Bollinger. Y parece ser que ahora sí las decisiones pueden ser buenas, pueden ser al menos más informadas. Muy bien, pues con esto concluimos una edición más de Ya Entendí, que tiene que ver con bandas de Bollinger. Gracias.